En una noche de lluvia me quedé desfallecido y a las 3 de la mañana me quedé solo en el lío. Tum tum, ¿quién toca? Tum tum, ¿quién toca? ¡Jábala! Tum tum, ¿quién toca? El que toque está en la puerta. Tum tum, ¿quién toca? El que toque está tocando. Tum tum, ¿quién toca? El que toque está en la puerta. Tum tum, ¿quién toca? El que toque está tocando. Tum tum, ¿quién toca? Cábala. Tum tum, ¿quién toca? 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 Candela. Vaya único. Tremenda sorpresa que me trajiste hoy. Un poquito de bomba. Bueno, yo pensaba que tú lo que tocaba eras plena. No, qué va. Le damos a todo. Mi mamá me decía, Ajá. mi mamá me vacilaba y mis tías me decían que yo era un cuerú. Un cuero. Sí. Un cuero. Me gustaban los cueros. Los cueros, los cueros. Échate un poquito ahí más. Pues sí, único. Fíjate que en los últimos, creo que en los últimos 10 años por ahí, mucha gente pues dicen, bomba y plena, eso nunca se debería decir. La plena no tiene nada que ver con la bomba o son dos diferentes cosas. Entonces como que han causado como... Y yo entiendo de por qué piensan de esa manera, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, hubieron mucha gente que dicen, bomba y plena, ¿verdad? Y uno puede estar tocando plena y ellos dicen bomba y plena, ¿verdad? Pero lo que eso ha causado es que pues ya como que han querido dividir o separar o divorciar estos dos géneros cuando cuando yo te conocí por primera vez, que ya el año que viene va a ser 20 años de cuando yo te conocí único. No, me estás diciendo viejo. Bueno, yo también. Sí. Pero tú me dijiste una frase que siempre se me quedó desde la primera vez que yo te conocí. Tú me dijiste, mismo perro, diferente collar. Sí. Entonces, tal vez sería un poquito controversial de hablar sobre este tema, especialmente como hoy día, pues la gente como que, tú sabes, se esmeran mucho por ese tema, pero en realidad, único, tú te criaste en un ambiente donde se tocaban los dos ritmos, ¿verdad? Sí. Por eso es que se dice bomba y plena. Por eso, ¿no? O sea, ahí las personas que se criaron, como yo me crié en el barrio Buenavista, en el sector El Coleriento, Sí. no los colerientos, como han Sí, dicho, sí. el coleriento, El coleriento. de callejones, y pues yo puedo decir que las mismas personas que tocaban la bomba, Sí. eran los mismos que tocaban la plena. ¿Ok? Sí, No sí, había sí. una diferencia en eso. Sí. Y yo sé, eso empezó por allá por el 2000, Exacto. que empezaron a tratar como de diferenciar la una de la otra. Sí, sí. Siempre existía, Ricky, la persona que tocaba plena, pero te decía que lo que él le gustaba, y te voy a decir la mejor persona, Don Juan Nadal. Vaya. ¿Ok? Yo conocí a Juan Nadal muchísimos años. Lázaro, tú dices. Si papi le decía a Lázaro, no sé por qué, era bien Pero Juan Nadal, ok. amigo de mi papá. Ah, Y mi papá tenía mucha confianza en él cuando yo era muchacho, que yo iba con mis tíos a los sitios. Sí, pero él sí, le decía, sí. Juan me lo cuida. Y Juan siempre, nene, déjate conmigo. Y yo lo respetaba mucho, tipo de línea, Sí. un hombre de línea. Y él siempre me decía, a mí lo que me gusta es la bomba.
también le daba el golpe a la pandereta y eso. Vaya. Aquí nadie vio, yo que no sé si alguien vio a Juan Nadal tocando pandereta. Vaya. Eh, Y Félix también Tampoco tocaba. si vieron a Félix tocando pandereta, ¿verdad? Sí. Porque ya en esos tiempos, pues ellos estaban como en su mundo, ¿me entiendes? Porque recuérdate que la plena fue famosa en un tiempo, Sí, ¿ok? sí. Y pues los pandereteros y eso, pues se concentraron en tocar la plena porque estuvo bien famosa en un tiempo. La gente estaban grabando y esas Exacto. cosas. Pero siempre en el barrio, no estoy hablando de grabaciones ni de artistas, porque hay muchos artistas, ¿verdad? Exacto. Yo te digo en el barrio donde esto nació. La plena de Callejón. Sí, esto no nació en el monte. Bueno, pues se pudo haber tocado arriba, ¿verdad? En la Sí. montaña. Pero lo que te estoy diciendo es que esto casi siempre, la plena y la bomba fueron elementos o géneros de música que fueron del barrio oprimido, Sí. de los barrios humildes de Puerto Rico. Y siempre donde existía bomba, siempre iba a existir plena. Eran como marido y mujer, ajo y habichuela. Tú no las puedes desligar. Entonces, yo he también escuchado personas diciendo, que la bomba de la plena no tenía un baile. Pues están bien equivocados con eso. También equivocado, ¿verdad? ¿Entiendes? Sí. La plena tenía su baile. Y era como, se bailaba en pareja. Sí. ¿Ok? Y Pero tenía como un parecido a bomba. muy parecido. El baile de plena. Bueno, según te he visto a ti bailar, que de hecho tengo en mi canal de YouTube, tengo un pedazo ahí de tú bailando con tu prima. Con mi prima María Mercedes, Exacto, Maricuchi. Un exacto. saludo a mi prima Maricuchi, de quiera que esté. Vaya. Sí. Y a todos los basketball de Kiko, Pepo, Sí, mi vaya. prima Pilar, Sí, la jueza Pilar. sí. Sí, era un baile casi idéntico. Cambiaban algunas cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si había un bailador de plena, vamos a ver si Aristarco bailaba la plena, iba a dar su pasito y tenía como similitudes a cuando bailaba la bomba. Vaya. ¿Me entiendes? Cuando se bailaba en un solo pie. Eso es como típico de la plena. Sí. Aunque también se zapateaba en la bomba, porque se ponía el paso así, Ajá, exacto. en la bomba, ¿verdad? Sí. Pero en la plena era bien, porque tú sabes que la plena, el tocador no sigue al bailador. Eso es Exacto. lo que dicen, ¿verdad? Sí, Pero cuando uno está tocando sí. y había un bailador, pues uno tú sabes, hacía que hicieran esos ciclos en los que el bailador, tú sabes, era una cosa bien bonita. Sí, Y aunque uno no tocaba, el bailador no pedía el golpe como en la bomba, pero sí se hacían ciclos en la cual existieran, tú sabes, como nos vamos en el zum zum y nos vamos a caminar y así por el estilo. Y Vaya. los bailadores de plena que yo vi en esos Exacto. tiempos, eran los mismos que bailaban la bomba. Pero tú viste la bomba bailar en pareja. Sí. Porque hoy día no se baila en pareja la Ok. bomba. Ok, vamos a hablar bien claro. Sí. Yo me crío en los años, cuando yo veo la bomba antigua que yo la veo entre el año 75 y el año 78 por ahí. Específicamente en el barrio Buenavista, específicamente en el Callejón Fortuné. También se daba bomba en el Coleriento adentro con doña Sista Maraya y Luis Rafael, el esposo de ella, Luis Maraya. El que los conoce, el que no los conoce, que me pidan información que yo se la envío. Pero eso eran también dos personas identificativas del barrio Buenavista en cuanto a la bomba se refiere. Sí. Habían unos cuantos más, pero tanto Sista como Luis, como Aristarco, porque aunque Aristarco lo ponen a vivir como en Sábalo,
En esos años que yo te estoy diciendo, él vivía ahí específicamente en Buenavista, en el Coleriento. ¿Ok? Exacto. Arriba está pues Don Cambo y la familia de los Fortuné, que verdaderamente eran una eminencia en cuanto a la bomba se refiere. ¿Ok? Yo vi tal vez los últimos bailes de bomba o toques de bomba que se dieron allí en el barrio Buenavista. Eso fue Cuando Campos todavía estaba vivo. cuando Cambos todavía estaba vivo. Ok, te estoy hablando, yo no sé, creo que Cambos murió en 77, 78, por allá. Yo te estoy hablando que en cuanto a en la bomba mayagüezana, la que se tocaba en Mayagüez, Sí. había una jerarquía de bomberos. Había una jerarquía. Eso tú lo sabías cuando tú hablabas, y esto yo lo vine a saber también años un poquito más tarde, cuando ya Cambo ha fallecido y todo. Esa jerarquía siempre ha existido hasta el día de hoy. En el día de hoy la jerarquía la tiene don Papo Alel. Vaya. Esa es la jerarquía de hoy. Sí. Pero en Mayagüez, en esos años, siempre existió una jerarquía. Sí. Y Como sí, un mayor, una un persona. mayor, Exacto, exacto. sí, sí. Eso mismo que tú estás haciendo. Exacto. Eso hoy por hoy lo tiene don Papo Alel, ¿verdad? Vaya. Pero esa jerarquía, en esos años que yo te estoy hablando, era de don Cambo. Él era, ya Cambo tenía como 80 años para ese tiempo. Sí. Era un señor. O sea, yo conocí a don Cambo como don Cambo. Por Sí. ejemplo, diferencia de Feli, que era Feli. Yo no conocí a Feli como don Feli. Sí. Yo conocí a don Cambo como don Cambo. Era una jerarquía. Sí. Y la familia Fortuné tenían como esa jerarquía de hermanos. Por ejemplo, estaba Cuchún, estaba Chago. Cuchún era el palillero, ¿me entiendes? Sí, sí. Y Edwin también tocaba los palos. ¿verdad? Edwin, o sea, que era como los Sí. menores tocan los palos, los Sí. mayores tocan los tambores. Tambores. ¿Me ok. entiendes? Pero el que está a aprendizaje ahora de bomba, pues lo ponen en los palos, ¿verdad? Exacto, Sí, ellos sí, tenían sí. esa jerarquía. Vaya. Y don Cambo tenía todas las fichas del juego. Cantaba, tocaba y bailaba. Sí. Él tenía todas las fichas. Recuérdate que yo conozco a don Cambo bastante mayor, Ah, pero bailaba una bomba bien bonita. sí, sí. Y para mí, siempre que, por ejemplo, Aristarco, que también era parte, yo siempre pensé que Aristarco era familia de ellos, Ok. porque tenían como una relación, ¿verdad? Ajá. Y yo vi esos bailes que se dieron en Buenavista, allá, el Festival de Judas, que se tocaba bomba, el Rosario francés, porque se le decía Rosario francés, Sí. que hacían los Rosarios de Cruz, pero como los cantaban como en creol. Sí, exacto. O sea, o yo sé que eso es creol, para mí eso era que estaban hablando tu idioma. Sí, para ese tiempo decían francés. Exacto, le decían Rosario francés. Rosario francés. Ok. Que se tocaba bomba, y las fiestas que daba mi tío Rafael, que eran unas fiestas de Nochebuena. Sí. Mi tío daba unas fiestas de Nochebuena. Coño, yo era bien jovencito, chamaco. Y esas fiestas de Nochebuena, mi tío las hacía y pues se llevaba ahí y se tocaba bomba. Y entonces mientras mis primos estaban tirando piedra y nosotros Sí. éramos muchos primos nosotros, pues a mí me gustaba la música, pues yo me iba a verificar la música, tú So, tú sabes. tenías como 7 años, más o 6, menos. 7, 8 Sí. años como mucho. Ajá. Y eso viene siendo la primera vez que tú tienes recolección de ver barriles, ¿verdad? De bomba. De ver barriles de bomba. Sí, que eran los barriles esos colorados que salen en las fotos. Unos esas. barriles colorados que habían allí en Buenavista, Sí. que de hecho yo los vi en ocasiones, pues recuérdate, yo soy bien amigo de Miltito vamos a hablar de algunas cosas que no tocamos en la pasada podcast que hicimos. Sí. Yo nazco y me crío en Buenavista, en el Coleriento,
pero Buenavista es un barrio grande y tenía Buenavista abajo, tenía diferentes sectores, ¿no? Exacto. Y entonces mi abuela es del sector, lo que se conocía, aunque la gente se llama como Calle Ceiba. Perdón. A eso se lo conocía como el callejón, el callejón Fortunet. ¿Sabes? En mis Right. tiempos, así era que se le conocía a eso, como callejón Fortunet. ¿Sabes? Que estaba la loma, y entonces tú subías por la loma, y allí, entonces al subir la loma, pues llegabas al callejón Fortunet. Lo que se conocía como el callejón Fortunet. Y entonces, aparte de yo estar en el Coleriento y allá estar otros tipos de personas que también eran parte de la música que se tocaba en el barrio, allá en Fortuné eran otros. Allí estaban los Fortuné, allí estaba Pope, allí estaba Doña Cristo, allí estaba Doña Palmira, Negra, Sí. estaban los Gotaitiel, Vaya. Mechón, Milla, Dora. Tú sabes que había otra familia en el sector Buenavista, o sea, Bajo Buenavista, pero Callejón Fortuné. Pero en Fortuna, ¿qué es el significativo del garaje? Ok, el garaje, ya para mis tiempos, ya el garaje no se hacía bomba. Oh, ok, pero eso era en tiempos pasados cuando Sí, estaba tiempos pasados, Mona por Fortuné, la mamá de Cambo. exacto, uno se sentaba con la familia de uno. Yo siempre, todos los viernes, mami, o sea, del Coleriento a Fortuné son Ajá, 2 minutos caminando, tú sabes. vaya. Mami iba para casa de mamá, mi abuela, y Sí. siempre yo estaba ahí todos los viernes. Y cuando se hablaban las historias, pues Ah, ahí en ese garaje se tocó mucha bomba. y venían gente de Ponce, Vinieron gente ¿verdad? siempre se decía que venía gente de otros lugares y esto Sí. concuerda mucho con cuando yo he visto otras cosas como allá en Cataño, Domingo Negrón, que hablan de Exacto. los bailes de bomba que se daban los domingos, Sí, sí, sí. pues allí se hablaba de los bailes de bomba que se daban los domingos y que venían Ah, otra gente de otros lugares. Y exacto. era algo constante, que se hacían esos bailes, era como uno de los entretenimientos que habían en Mm. la semana. Y se daban en el garaje de mecánica, que era de Ponono Fortuné. Ah, esa eh, de hermana de lo- Juana, sí. exacto, eran de Ponono Fortuné. Y eso era como una cosa bien, que en el barrio lo esperaban. Y no tan solo venían de otros lugares, pero también venían, o sea, de otros pueblos. Exacto. También venía de otros lugares de Mayagüez. Vaya. ¿Sabes? Que se Sí. conjuntaban. Y entonces cuando venían de otros pueblos, pues se juntaban los de Mayagüez. ¿Sabes? Porque siempre se hacía la cosa amena. En el cual tú sabes que, según he hablado con personas, pues mi abuelo, Nogué, también Rafael, eran vendedores de joncaña, porque ahí era que se traqueteaba el joncaña. Sí. Vaya. Porque, ¿sabes? Era algo que era una fiesta de pueblo, pero ahí de barrio, pero ahí pues se bebía mucho roncaña y ahí era que, sí, me imagino, venía gente de Ah, otros lugares y hacían pues los trueques, porque se sí. hacía mucho trueque, me imagino, Y para ese Manolo tiempo. el Cojo. No, Manolo el Cojo era troculador de roncaña. Don Manolo. Don Manolo era como mi Eh, familia también. Don Manolo era como mi familia. También yo vi a Manolo bailando bomba. exacto. Bailaba una bomba Sí. jocosa. Jocosa. ¿Sabes? No Mm, bailaba una bomba como la bailaba Aristalco o como la bailaba Don Cambo. Por ejemplo, Don Cambo bailaba aquí. Y como era un señor bien mayor, pues tiraba sus pasos, pero siempre tenía como sandungueo más o menos esa elegancia ahí. de cadera, sí. Exacto. Vaya. En el caso de Aristalco, pues Aristalco tenía unos cuantos, en el repertorio de pasos, era más joven que Cambo. Ah, Pues tenía un repertorio de pasos. Era el mejor bailador que había. sí. Yo también vi otros como Don Genio, y vi otros bailadores también. Kika Alduén, ¿no? En cuanto a esos ritmos más rápidos, porque Sí. habían diferentes tipos de ritmos, ¿verdad? Sí. Pero de aquí que el Duen fue donde tú aprendiste cómo bailar el holandés. Sí, lo que pasa es que a mí me gusta,
cuando yo vi a Quique Alduén bailando bomba a Don Quique, Ajá. me decirle Don Quique, que ya era un señor mayor, este, me interesó de la manera que era bien diferente a las cosas que yo había visto como en Buenavista. Porque él subía sus manos y hacía... Exacto. Entonces ahí iba dando el toque y entonces iba como... Yo siempre vi bomba bailado en pareja. Pero ¿Ok? algo interesante de los de Kika Alduen es, porque una vez yo estuve haciendo research con Anton, Sí. y Anton se fijó de que los Alduen tienen ancestros de Curazao. Y una vez Anton me enseñó unos videos de cómo bailan el tambú en Curazao, y es parecido a como, más o menos como tú bailas holandés, ¿sabes? Con las Sí. manos así, y dando Exacto. los pasitos así con los pies. Sí, Así, sí. y así hacen las parejas, tú Sí, sabes. Pues sí. entonces yo me imagino que eso vendría bien, ¿sabes? A lo mejor vino de la Sí, misma familia de ellos, que a eran mí, a mí siempre me gustó sí. como esa diferencia. Que Eh, es diferente a como los otros sitios bailan holandés, por ejemplo. que iba con el baile. Con el Vaya, toque, o vaya, sea, con el vaya. toque, iba con el toque, tú sabes, que hacían, y te ponen las manos así, y un momento así, no es Ah, que estaban pidiendo golpe como con la figura, sino con las manos, ujú, ¿verdad? Era diferente. A mí siempre me gustó eso. De hecho, yo nunca bailé bomba, pero recolecté en mi mente. exacto. Y entonces fue por acá, por Nueva York, que yo vi gente bailando bomba. Algunas veces yo decía, ay, Dios mío. Tú sabes, Sí. porque la bomba se bailaba y era de gente, tú sabes, se bailaba bomba y todos eran adultos, ¿verdad? Sí. Pero en Y, Nueva York llegaste a ver a personas como Daniel Lasalle, ¿verdad? Bailar tremendo bomba. bailador. Sí, Contra, me está llevando bien para atrás ese vaya, viejo. De hecho, yo quería a don Daniel y él me quería de igualmente. verdad. Porque en el barrio, don Daniel era un hombre, ¿sabes? Era un hombre, era un tipo, tú sabes, de línea. Sí, Y pues don Daniel se pasaba contigo, vaya, ¿sabes? Tipo de línea. Y don Daniel bailaba una bomba así tipo Mayagüez. vaya. De las personas que yo vi en Nueva York bailando bomba, tipo así de Mayagüez, Sí. Daniel Lasalle fue el mejor que Wow. bailaba la bomba. Tampoco bailaba bomba en todos sitios. Mm, Iba y miraba y cuando pedía ir a pedirle el golpe, lo pedía con su toallita. Ese tipo vaya. se ponía su toallita aquí. Wow. Un gran bailador, don Daniel Lasalle. Que Dios lo tenga en su gloria. Sí, 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 sí. tremendo, Me tremendo. llevaste bien para atrás. Sí, sí, solamente lo he visto en fotos, pero no, ¿sabes? Sé que es Sí. uno de los... De los bailadores de Nueva York, yo me atrevería a decir, y han habido muchos, tacho, desde Roberto Cepeda, Ajá, este, muchos bailadores exacto. que han habido aquí, de esos mayores que tú has sacado los videos. Yo nunca Ajá, los vi a ellos, que eran de Santurce. sí, Yo vi a Daniel, y Daniel bailaba la bomba tipo Mayagüez, bien elegante, poco paso, allá tipo Buenavista, vaya. poco paso, bien, bien hombre, bien varonil, Sí, ¿sabe? Bien, este, fuerte y... puesto para su número, Sí, 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 exacto. Vaya. ¿sabes? Pero, Era un, sí, y yo no sé si hay alguien que tenga esas grabaciones de Don Daniel, sí. pero sería Hay que bueno, hablar con Henry. me imagino, Henry ¿verdad? Medina, tal vez. Don Daniel, coño, Sí, sí. tremendo tipo, mano. Pues fíjate, uno de los temas que siempre que me ha interesado mucho desde que te haya conociendo a ti, uno de los temas es el curado, de los cueros, cómo preparaban los tambores, sea las panderetas, cómo lo afinaban. ¿Pudiera hablar un poquito de que tú, sabes, de los recuerdos tuyos de eso? Bueno, mira, como te digo, Aristarco, el curado que yo aprendo, lo aprendo directamente de don Aristarco. Como te digo, Aristarco pues vivía al menos 2 o 3 casas arriba de donde yo vivía allí en el Coleriento. Vivía con doña Amparo.
Hasta ellos me cuidaban a mí cuando yo era nene, ¿me entiendes? Que yo me quedaba en la casita, yo tenía una casita, estoy hablando de un barrio de gente pobre, ¿sabes? Las casitas Sí. eran chiquitas, ¿me entiendes? Bien chiquitas. Lo más chiquito que tú te puedes imaginar. Ujú. Y entonces, a mí se me rompió una pandereta de las que me habían traído, Está bien. de las que me habían traído o de las que me habían regalado los reyes, Sí. me habían traído los reyes, por se cayó en un sitio, anyway, apareció rota, se rompió el cuero. Y entonces Aristarco fue a arreglarla, ¿sabes? Papi se la dio, mira, y a arreglar y yo siempre ahí absorbiendo, porque a mí me cuidaban tanto en casa de Aristarco, en casa de Doña Amparo, como en casa de Doña Ramona, con Manolo, el cojo. Sí. Si yo le hubiera dicho el cojo para allá, tenía un gran problema, era Sí. don Manolo para esos Sí. tiempos. Y entonces ahí es que yo aprendo lo que pude absorber en ese tiempo y es lo mismo que practico hoy. Si voy a dar, porque pues Aristarco cogió la pandereta, cogió el cuero, le quitó los extractos de cuero, lo peló con un culo de botella, puso el Sí. cuero en lo que se llamaba, ahora mismo era como una pasta que había antes. Cal, ¿no? Creso, Creso, ¿verdad? Creso con agua, la puso ahí lo dejó unos baldes que habían así de esos de metal antes. Sí. Ahí lo tiró y entonces Aristarco fumaba tabaco Sí. y se daba su palito de vez en cuando de ron cañala. Sí. Sí. No de vez en cuando. Él y Manolo siempre vivían frente a frente. Aquí vivía Aristarco, aquí vivía Manolo. Ok. Y entonces hablaban como de casa en casa. ¡Era! ¿Entiendes? Porque Sí. yo vivía en un sitio bien pequeño. Sí. Era un callejón. Ujú. Y entonces, ahí él siempre tiraba como la ceniza de tabaco y le echaba roncaña y ahí mismo ponía el tabaco como para apagarlo. Ajá. Y me decía, esto es lo que le vamos a meter al cuero para curarlo. Mm. Entonces, él curaba el cuero antes de ponerlo y después. Sí. El más que yo sé es el del después, porque tardaba semanas, meses Sí. en darle el curado. Entonces, él cogía, era como una tacita que él tenía, y Sí. ahí había, muchachos, todo, ¿sabes? Mucho, ¿cómo le dicen a la colilla del tabaco? Eso tiene un nombre específico, no es como Exacto. colilla, eso tiene Sí. un nombre específico. Sí. Y a mí se me olvida ahora, la ponían ahí y entonces le echaba un poquito de ron y le sacaba esa resina que sale, Exacto. Los aceites. el aceite, Sí, que sale, sí. y se la echaba y le daba fuego. Entonces le tocaba y la pandereta sonaba en esos mismos momentos, bonita. Le daba fuego y le ponía resina y la ponía a secar, Sí. la ponía en el sol. Y así se tardó. Yo lo que quería es que él me diera mi pandereta para atrás. Porque tú sabes que la pandereta para mí era como un juguete. Sí. Yo tocaba mucha pandereta solo de muchacho, porque era como un juguete. Y nada, aprendí esas cosas. Yo recuerdo el día que él me iba a entregar la pandereta y puso un palo de ron y dijo, ¿qué hay que hacer con eso? Y nunca me olvido de esto. Sí. Yo con ese palo de ron se lo eché a la pandereta y le hice así. Veo ahí mismo, Vaya. Y le hice así. Sí. Yo era un nene, tú sabes. Pero así es que uno aprende. Exacto. O sea, que ese curado que yo hoy puedo practicar, tanto con el tambor de bomba, Sí. como con el cuero de la pandereta, Exacto. pues lo aprendí directamente de don Aristarco. Ahí, ¿sabes? Practicándolo ahí mismo. Yo mirándolo y él haciendo sus cosas y
poniendo la pandereta en el fuego, sacándola, echándole un poquito más de esa resina, Sí. acariciando, dándole al golpe. Y tú ves que la pandereta empieza a hacer... y entonces empieza a tener como eco. Exacto. Y ahí Exacto. con el sonido. Sí. Y siempre las panderetas se afinaban así. En Mayagüez o por ejemplo, en el barrio de Buenavista, recuérdate, tengo que hablarte específicamente de Buenavista porque Sí. ahí es donde yo aprendo el Exacto, grosor. exacto. Siempre se afinaban las panderetas con fuego. Yo una vez afiné una pandereta de mi primo con ¿Me con metiste una llave. Sí, Chacho, y mi tía me ha dado ese clase de cocotazo. Vaya. Y Ah, era como, no se podía afinar las panderetas con llave, solamente se templaban. Y todo lo otro lo hacían con fuego y ron. En ese específico caso, exacto. fuego y ron. ¿Sabes? Fuego y ron. Nunca tú tenías una pandereta y sacabas la llave a afinarla, sino que tocaron una plena o dos plenas, tú te metiste otra vez para la casa, si era afuera, le diste un poquito de fuego y la sacaste para afuera. Así era que se hacía. Wow. Así era que se hacía eso de llave. Además, la pandereta ya cuando tiene un afine, la pandereta que está curada, Exacto. no va a perderlo. No lo pierde. No lo pierde. Lo puede perder por si está húmedo y cosas así. Sí, pero una vez que el día esté bien, la pandereta no lo pierde porque tú lo que necesitas es que ella tenga eco. Exacto. No que suene como duro, sino que tenga eco, que ese tum se escuche. Y bueno, papá, cuando tú quieres hacer la pandereta llorar, ahí sí que se nota. Pues, así era, por eso es que esa gente hacían eso, porque allí se tocaba pandereta de verdad. Sí. Y no, allí, tú sabes, no era que eran repicadores, te digo, no era mucho el repique, pero el que se daba era algo bien bonito, Sí. pero no era mucho el repique. En eso hay que tener específicamente noción de las personas que puedan saber que nos están escuchando acá. Exacto. Yo sé que Rick tiene pues la gente que lo siguen. La plena no tenía mucho repique, ese tipo de plena. El repique no era alto, no era de volumen, no era de rapidez, ¿ok? Era saberle poner el dedo específicamente en el momento indicado para que la plena o llorara, o hiciera un ahogo, o hiciera un cháchara. Y no era de mucho repique, era de como del conjunto de panderetas, que eran dos, ¿ok? Sí. Y como siempre existió una conversación entre la una y la otra, pues siempre se escuchaba bien bonito. Sí. No había golpes fuertes ni nada. ¿Me entiendes? Hablando de la pandereta, yo sé que tocamos ese punto la otra vez. Y hay un punto que no tocamos la otra vez. Sí. No tocamos el punto de el golpe de pandereta que había en ese momento. ¿Y sabes por qué te lo quiero referir? Sí. Porque algunas veces tú podías ir a algún lugar y... Déjame tomar la pandereta. Sí, vete. Sí. Mira, sí. esta es una típica prima de Mayagüez, en el size y todo. Sí. Ok. Para ese tiempo que te estoy hablando, y bajo los años que yo he tenido de la plena, es cuando puedo identificar estas cosas, porque en ese mismo momento yo no lo podía identificar. Sí. Pero mira, habían cosas bien importantes en el golpe. Primero que todo, para que estemos claros y todo el mundo esté claro, mira, sin fantameo, papi. En Mayagüez se tocaba la pandereta así. Yo sé que eso tomó muchos años. Y yo fui una de las personas que le empecé a decir a algunas personas, tú estás equivocado. Sí. Porque hacían que sea así, que sea así. En Mayagüez se tocaba la pandereta así, papi. ¿Pero qué es lo que decía el tío tuyo, el chino, Sí. en cuanto a eso? Porque a la cabra se le da por atrás.
¿Me entiendes? Así es que se tocaba la pandereta en Mayagüez. ¿Ok? Para que Sí. estemos claros en ese asunto. Sí. ¿Ok? No era ni así, ni así. De hecho, la gente que tocaban así eran bien poquitos los hijos muertos. ¿Ok? Sí. Así. Se tocaba la pandereta así y sí se tocaba así. Se le Vaya. ponía en el pecho y ahí se daba el golpe también. Exacto, exacto. Así eran bien poquitos los hijos muertos que tocaban así. Bien poquito. ¿Ok? Sí. De hecho, cuando yo estaba con Capa Prieto, Sí. tomé un estilo de tocar la pandereta en el cual yo ponía algo para subir el pie, parado yo, Exacto. y entonces la tocaba con el pie parado en mi rodilla, que eso yo lo vi hasta mucho más que tocarla sentado así. Sí, en el bomplenazo del 2006, así mismo tú diste la Sí. presentación ahí en Hostos. Exacto, eso yo lo vi más porque Sí. cuando se estaba sentado había la posibilidad de tocarla por acá, ¿verdad? Sí. So, para que estemos claros, en Mayagüez se tocaba la pandereta así. Y recuérdate que en los años cuando se empezaron a hacer las investigaciones de esto, este estilo de tocar la pandereta no estaba en el renglón de los personas que decían que sabían, ¿verdad? Exacto. Estaba tocar la pandereta así, ¿verdad? Y así. Sí. Pero no la tenían así. Y en Mayagüez, Exacto. para que me entiendan bien claro, se tocaba la pandereta así. Mira, Exacto. así, con todos esos dedos por fuera. Y se Vaya. tocaba parado. Así era que se tocaba la Sí. pandereta, ¿ok? So, es bien importante mencionar los golpes de la pandereta de esos años 70, ¿ok? Había un golpe que era... ¿eh? Había otro golpe que era... diferencia entre eso y esto, Sí. ¿verdad? Y había otro golpe que era así. Ese era el golpe que venía caminando, que era el más nuevo. Ese era el golpe ta, El ta, sí. ¿ok? Ese golpe, para que tú sepas lo que yo te estoy diciendo, Ujú. si algunas veces tú podías ir a tocar donde estaban los adultos y si tú te atrevías a tocar ese golpe, paraban la plena, De verdad. ¿ok? Con los gente adultos. Es decir, que se daba como más fuerte de lo Entonces normal. era el golpe más añejo viene siendo el pla. Ese era el golpe. Ese era el golpe de la gente vieja. Yeah. Después había que sube un poquito más, Un poquito más. ¿ok? Un poquito más, ok. Pero este está... Ese era como el que venía. Y en plenas que yo fui parte de, Sí. tú no podías tocar así. Otra cosa que quiero repasar bien claro antes de que sigamos con esto. Exacto. Porque la otra vez me vine a dar un taller contigo más o menos y entonces me cogiste sin bala. Y yo dije, coño, me estás llevando para Yo vine de hecho a dar un taller de un Sí. golpe que sé que alguien comentó sobre eso. Exacto. Un golpe que era un rompimiento que Sí. lo daba Cheo Pérez también. Sí, sí. Pero también en la pandereta, tocando pandereta, había una jerarquía de pandereteros que no me la comentó nadie ni me lo dijo nadie. Eso tú lo Sí. tenías que aprender ahí mirando, sentado en el balconcito, mirando lo que estaba pasando. Sí. ¿Ok? Cuando habían pandereteros, habían 3 o 4 pandereteros repicadores de la pandereta. ¿Ok? Y estaban los duchos de la plena, o sea, la gente que sabía de plena. Sí. Tú en ningún momento había una noción que era de la gente antigua, que si había un panderetero tocando, ese era el panderetero, él era el que iba a decidir, ¿ok?
si él no quería tocar más y le iba a dar la pandereta a otro repicador que fuera un repicador que se sabía que iba a mantener la plena, ¿ok? Eso de entrar a tocar todo el mundo, eso no existía allí, ¿ok? Eso no existía. Era un repicador que tocaba la plena y seguían la plena y nadie se atrevía ni a pedirle la pan. Eso era como una falta de respeto antes, ¿ok? Sí. Tú un panderetero y eso no existía, ni la pedían. Era el panderetero que le daba la pandereta a otro panderetero que pudiera mantener la plena. Sí. En esa jerarquía de panderetero, yo vi a muchos pandereteros desde Don Cheo, cada uno tenía lo de ellos. Sí. Si no me creen, pregunten a la gente que están por ahí, si es que no me creen. Sí. Cuando mi papá cogía la pandereta, no había nadie que se atreviera a pedirle la pandereta porque mi papá era un panderetero serio. Sí. Yo te estoy hablando de una cosa seria, Sí. porque mi papá sabía tocar el golpe antiguo. Sí. Y no era nada de eso no, como te digo, no era mucho repique ni nada, era saber meterle la mano cuando era necesario. Y mantener ese golpe de... Eso, ¿sabes? Que había que tener siempre como un conteo, tú tener siempre... taca, 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 taca. En eso, yo te voy a decir, ni de los vivos ni de los muertos, no quiero que nadie se ofenda, Sí. pero ni de los vivos ni de los muertos. Cuando mi papá estaba tocando la pandereta, había, ¿sabes? Todo el mundo decía, Pupo, no, porque mi papá tocaba bien bonito, tú sabes, ese tipo de plena antigua. Sí. Pasa que recuérdate, los golpes empezaron a cambiar y a cambiar y a cambiar. A donde llegamos hoy es totalmente diferente a lo que era antes, ¿me entiendes? Pero hay mucha gente que dicen que la plena evolucionó, ¿verdad? Pero realmente la plena moderna es simplificado. Para mí, la plena antigua es mucho más avanzada en cuanto a la estructura, en cuanto a los golpes fantasmas que no se oyen, ¿verdad? Esas que cosas. mucho has aprendido de mí, brother. Golpe silencioso. Desde la primera vez que te conocí allá en Jersey City. Y dije, este tipo es, o sea, está hablando de algo... Sí, eso se llaman golpes silenciosos. Sí, sí, sí. Que están ahí, pero no, la gente no los escucha como son, los escuchan en unión a los otros. Pero estoy tocando este tema específico porque en la plena hay mucha gente que aprende en plena, ¿verdad? Pero aprenden una plena bien simplificada que entonces han tenido que ir afuera y meterle otro ritmo para poder enriquecerla. Como golpe de batá, golpe de rumba. Ya no se usan más los golpes de batá. Sí, sí, pero en el transcurso de ese periodo de la plena moderna, cuando en realidad, si uno se pone a aprender la plena como se tocaba antes, no era necesario. Chacho, ahí hay un sinfín, no era tú sabes, de cosas que uno puede hacer. Sí. Ahora tienen, los pandereteros de hoy en día hacen mucho tan hace mucho y entonces van en la clave va pa 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 como la clave de rumba, ¿verdad? Pero no, eso no era así. No hay que salir afuera sí. para poder coger este género, porque este género tiene muchas cosas que uno lo puede evolucionar, pero dentro de sí mismo, no tiene que ir afuera uno. Sí, no tiene uno que ir afuera. Exacto. Lo que pasó fue que en la plena, recuérdate, en el mismo Mayagüez, donde yo te estoy hablando,
pues la plena sufrió que casi nadie se tocaba. Casi nadie la tocaba. Mira, yo te voy a hablar más Exacto. claro. Yo tengo 56 años de edad, ¿ok? Sí. Y yo estoy en esto hace 50 y pico de años, ¿ok? Y en Mayagüez, porque ahí es donde yo me crío. Yo puedo hablar específicamente de Mayagüez y tal vez un poco de la plena de Nueva York, en la cual estuve Sí. envuelta. Sí. Y en esos años del 84 hasta que yo me vi de Puerto Rico 89, Sí. el que esté claro ahí en Mayagüez puede decir, aquí el que la ponía era único con los primos de él y con la gente de él. Vaya. El que la ponía, ¿ok? Sí. So, el que tenga toda, el que esté cerca de esta edad, Sí. tiene que haberme visto tocando plena, o fue un corista, o hizo coro, o estaba oyendo, mirando, porque no hay casi nadie Sí. de la gente que yo trabajaba la plena. Te estoy hablando de Papo Martí, Manolo, Braulio Castillo, Sí. Ale fue parte de eso también. Sí. Esa fue esa generación de ahí. Guasa, Joey Sufrón, Sí. Sí. mi prima Negri, Vaya. y otras personas que fueron mi cuñado Quique Steinklin, Pinturas Kicking. ¿Sabes? Que algunas veces yo digo, yo me fui de Puerto Rico en el 89 Sí. y ya pues esa transición siguió su rumbo. Ya habíamos puesto nuestra piedra nosotros. Sí. Pero lo que nosotros hicimos fue que nosotros fuimos la parte de la transición. Sí. Lo que se había quedado atrás, eso son poca gente los que estaban ¿sabes? En esa estructura de Exacto. esa plena que se había quedado atrás. Ya lo que nosotros hicimos fue lo de San Juan. Yo te puedo decir de las personas que hay hoy. El núcleo de las personas que hay hoy en la plena y muchas de ellas también de la bomba. Sí. Yo nunca compartí con ellos Sí. una plena. Y yo te estoy hablando que yo salía de casa de Mayagüez y pueblos limítrofes, ¿ok? Sí. Desde por lo menos miércoles hasta domingo. Nosotros tocábamos, eso es lo primero que yo ponía en el cajo, Lo primero. el bulto de las panderetas. Siempre. Todo el tiempo. Todo el No tiempo. podían fallar. Para el que me conoce bien, ¿ok? Sí. No podían fallar. Exacto. La montábamos allá en los colegiales, en el Garabato, si alguien sabe lo que es el Garabato. En todos los festivales, las fiestas patronales. Sí. El hecho de nosotros era tocar plena Sí. para alegrar un pueblo. Exacto. Después de eso se transicionó, ahora es tocar plena en una diferente estructura, como más artístico. Siempre hay como tipo tarima. O sea, hay un grupo de pandereteros y en la parte de atrás, en la parte de frente están los oyentes y así por el estilo. En el caso de nosotros era un círculo. Pero te voy a hacer una pregunta, único. Nunca te he hecho esta pregunta. Pues tú eres un percusionista, ¿verdad? Sí. Pero tú en algún momento tocabas salsa. Como salsa. Salsa, rumba, bongo, timbales. No, ¿verdad? Y yo te hago esta Nunca. pregunta porque yo me pongo la mayoría de la gente de tu generación que tal vez le metían un poco de mano en plena o bomba, eran mayormente salseros, rumberos, tú sabes, porque esa era la bola que acogió Puerto Rico, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? En una época de eso. Una época, sí, sí. Pero a mí me interesa de la manera que tú te criaste en un ambiente donde era plena, ¿verdad? Plena y bomba. Y bomba. Sí. Que eso es muy poco. Sí. Muy poco. Digo, muy poca gente que tal vez en su generación que se criaron ahí, tú sabes. Tiene que haber sido, las pocas personas tienen que haber sido Sí, familiares de bomberos viejos. exacto. Que se tocaba la bomba del balcón para adentro. Porque recuérdate que la bomba estuvo un tiempo casi muerta. O sea, que se tocaba Exacto. sola del balcón para adentro.
Y la mayoría salen de esa escuela de los Cepeda y los hermanos Ayala, Sí. ¿verdad? Pero ustedes no aprendieron bomba de Cepeda o Ayala, ustedes No. aprendieron una bomba ahí de... La Avellano, fíjate, Sí. eso es bueno que tú lo menciones. Sí, Mira cómo era esto, Ricky. sí, Cuando se presentaban los Ayala y los Cepeda en Noche de Gala y show como ese, exacto. era una religión para nosotros sentarnos y verlo, porque mi mamá y mi abuela iban a decir, mira, ¿sabes? Era algo bien bonito porque era para nosotros como revisitar nuestras raíces de barrio. Eso era bien importante. Si se iban a hacer presentar los Cepeda, toda la familia iba a estar ahí mirando. Mm, ¿Me entiendes? Porque, y entonces después del show, se iban bueno, todos esos días después de eso, se iban a hablar de las historias de la bomba que se daban allí en Buenavista. Y era algo bien importante para mi familia. Que presentaciones de los Cepedas, Ayala, hacía que entonces la gente en tu pueblo, tu familia, se reunía y se ponían a recordar los tiempos de antes donde se tocaba bomba. Era una de las veces que se le daba fuego a reabrir el tema de que la bomba era de Mayagüez. Entonces mi tío estaba bien envuelto en eso. Pero quiero tocar una pregunta esa que tú me dices de salsa y de rumba. Sí. Allá en Buenavista, no tan solo habían bomberos, ¿verdad? Habían personas que tocaban rumba, ¿ok? Sí. Entonces, en el Salsipuede. En el Salsipuede Sí. y en Buenavista en el Salsipuede, porque tú sabes que el Salsipuede es parte de Buenavista. Bueno. Entonces, había una tiendita un poquito más arriba de Salsipuede que le decían la esquina de Pedro. Sí. Y ahí era donde papi me llevaba. Él se ponía a darse sus palos. Yo estaba al lado de casa. Sí. Si papi se daba un par de palos más, pues me llevaba hasta casa. Y además, yo creo que mi mamá se lo daba para que no se diera muchos palos y iba a casa. Pero en esa esquina de Pedro, ahí habían 2 o 3 rumberos. Desde Meco, Chuleta. Te estoy hablando... Para el que sepa lo que yo estoy hablando. El que no sepa, pues vete a buscar vete a buscar la información allí. Bueno, de eso mismo estoy hablando con Edwin, porque Edwin fue quien les vendió las congas que le compró a Timba Ismael en Bayamón. Sí. Y se las vendió a Chuleta. A Chuleta. Sí. Entonces, papi me llevaba de muchacho, me recuerdo como hoy, las congas. Eran congas grandecitas, eran bastante grandes. Entonces, eran un poquito más altas que los barriles. Sí. Es cuando yo veo por primera vez las congas, ¿me entiendes? Oh, wow. Las congas. Entonces yo tenía una conga bien chiquita, chiquitita, que le decían quimbombo o quimbombó. Quimbombo, ¿Okay? Sí. Entonces, como a mí me gustaba o sea, yo era, para ese tiempo, lo que tú puedes decir, un percusionista, aprendiendo sus pasos, ¿me entiendes? Entonces, pues, allí se jugaba billar. Era la tienda de Pedro, bien conocida en el barrio. Era la tienda donde los del barrio, pues, iban mucho ahí. Exacto. Y entonces, ellos tocaban lo que yo considero rumba, ¿ok? Esta es la primera integración que yo tengo de rumba. Sí. Déjame enseñarte un golpe que yo aprendí ahí. Vaya. Este es el golpe que yo aprendí de esa rumba, claro, de lo que se llamaba rumba. Ese golpe hacía... Lo estoy tocando en un barril, pero así ese era golpe. Entonces hacían... Ping, ping. Rápido. Ese golpe de lo que se llamaba rumba ¿Qué era el término que tú usabas antes? Rumba caína. Sí,
yo no puedo decir rumba caína, eso a mí me lo dijo ¿Quién te dijo eso? el tío de Obá, de los Allende. Oh, ok, sí. No Jerry, Sí. era un tocador de conga de orquesta y todo eso, se me olvida el nombre de él. ¿Y él fue que te dijo ese término? Una vez estábamos compartiendo, él me dice, eso es rumba caína, Oh, wow, ok. eso es rumba caína. Sí. Pero ese era el golpe que yo aprendí no te puedo decir que ellos tocaban más golpes o algo así, Sí. pero de lo que tú recuerdas. eso fue lo que me enseñaron a mí, porque como a mí me gustaba, yo de muchacho tenía habilidades, ¿me entiendes? Tenía una habilidad que me enseñaban y yo seguía. Okay. Yo seguía lo que me enseñaban, yo le decía, ok, y lo ponía. Sí. Y entonces ese golpe jugó mucho en cuanto a yo poderme integrar con lo que se llamaban Feli Alduen y sus muchachos. Bien importante fue ese golpe porque yo podía mantener ese golpe. Oh, so tú aprendes ese golpe primero antes de entrar con los Feli y sus muchachos. Sí. Oh, okay. Entonces, en intermedio de eso, a mí mi mamá porque como yo tenía habilidades, pues mi mamá me regala la conguita, el quimbombo, ¿verdad? El quimbombó. Y entonces, pues yo eran los juguetes míos. Sí. Y yo en mi cuarto ahí, tutum, y le daba ese golpe que era el que había aprendido. Recuérdate, porque está la salsa. Sí, Y entonces, como ellos hacían tutum, titi, un ping, ping, un pa, pa. Y entonces, ahí era lo que se llamaba. Y entonces, que ellos tocaban la rumba allí en Salsipuede. Vaya. Y afuera de Salsipuede también. Sí. Esas rumbas eran, porque tú sabes que Salsipuede era un barrio, para esos años, o sea, un barrio, no un callejón que era caliente, ¿sabes? ¿Esa gente estarán vivos todavía? Yo creo que Chuleta tiene que estar. Chuleta y Meco, ¿no? Meco no, Meco falleció muchos años para atrás. Okay. A mí, pero Edwin es parte de ellos. Sí, porque él fue que... Edwin es parte de ellos y eso fue lo que yo aprendí con ellos, que me lo enseñaron ahí. Sí. Si cuando yo iba allá contra, un saludo para, ¿sabes que falleció Jody? Sí, Jody. Sí, a Papo, a Edwin, un saludo y mi pésame que le damos. Cuando íbamos a tocar la rumba allá en el parque. Sí, en Queens. En Queens. Sí. Flushing Meadow Park. Hacíamos una rumba con Víctor Vélez. Mi saludo para mi compadre Pito. Pito, sí. Él fue el que me introdujo a los rumberos del parque. Sí. Tremendo rumbero ahí. Sí, ahí estaba Jerry Allende, para descanse. Allá habían unos rumberos. De verdad. Acá, unos rumberos que la ponían sólida. La ponen bien sólida. Magali. Chacho, Pues, una vez Magali estaba tocando en mi sala, tocando el quinto, mano, y se fundió la luz, brother. Una cosa, pero bien brutal. Sí, ahí había espíritu. Esos rumberos del parque la metían sabrosa. Entonces, yo cuando iba y me ponía a tocar, pues yo tocaba siempre ese ritmo. Sí. Entonces, Edwin, ¿te acuerdas de Edwin? Sí. Y el viejo, hermano de Papo Mayor, ahora olvido el nombre, man. Sí. Decían, coño, síguelo ahí, dale. Y yo, mi pésame a la familia que antes de ayer falleció Jody. Sí. Pero ese ritmo que te estoy diciendo jugó un papel bien importante porque años después yo conozco a Feli saliendo mi tío Rafael Vázquez Baez en la oficina de él estaba haciendo como un estudio de la bomba. ¿Ok? Entonces, yo salía... Sobre los orígenes de la de bomba. los orígenes de Mayagüez. ¿Ok? Y entonces, por allá por el 79, 80, 81, más o menos entre la finalizar de los 70, principios de los 80, ya yo estaba en escuela intermedia. Tal vez como en el 80 por allá, cuando se empezó. Él invitaba a algunas personas a su oficina a hablar de lo que era la música típica mayagüezana de bomba y de plena.
por allí pasaron, que yo recuerde, o sea, que yo era parte. Entonces, como te digo, yo voy allá, porque yo salía los viernes temprano de la escuela, ya yo estaba en escuela intermedia. Sí. Y siempre iba a buscar a mis primos, porque mis primos, Moncho y Salvador, pues nosotros somos hermanos, éramos hermanos. Siempre estábamos juntos. So, yo iba de Geocristal en la bicicletita, me montaba. Entonces, a mi primo les prestaban, mi tío le daba el cajo de bien chamaquito. Sí. 11, ya de 11 años Ya estaba 11 guiando. años, Y ya. ni íbamos a janguear por los Sí, sitios, a sí. chulear, tú sabes, la Sí. jeva y no sé qué. Ah, Y entonces, siempre que pasaba por allí, mi tía me decía, mira, que tu tío te quiere ver, que tiene algo allí. ah, Y entonces, por allí pasó Papo Alel, por allí pasó Aristalco, por allí pasó Don Chendín Mangual, que era una de las personas de la jerarquía de la bomba en ese tiempo. Él era el mayor. Después de Cambo viene siendo Don Chendín. Chendín Mangual. Mangual. Esa era la jerarquía Sí. de Don Chendín. Esa era la jerarquía. Y de hecho tengo un primo que es familia de Don Chendín Sí, Mangual. sí. Y yo le dije una vez, ¿qué fue? Yo no sé, le pregunté sobre Cambo y le preguntó a su papá, que se llama Irán Bonet Mangual. Sí. Y él rápido habló, oh, Don Cambu. Sí, Don Cambu. Porque a Cambu también le decían Cambu. Sí, sí. A él le decían Cambu. Ah, De la jerarquía que sí. te digo que había de bomba, Ah, al fallecer Cambu o exacto. Cambu, el que se queda con esa jerarquía es Don Chendín. Sí, Y Don Chendín era un don, sí, sí. tipo bien bueno, bien querido en Mayagüez, Sí. así como lo fue Cambu también. Pero en eso, o sea, me recuerdo que tú habías mencionado algo de la hacienda Palo Prieto o Capa Prieto. Sí, lo que pasa es, Sí. y voy a repasar eso bien poquito, Sí, porque sí. esto habría que tocarlo con ellos, Exacto. pero ellos tenían como una sociedad. Vaya, Tú podías hablar también con mis primas sobre eso. exacto. Ellos tenían como una sociedad, no sé si era de esos que son masónicos. Sí, sí. Ellos tenían lo de ellos, vamos a Exacto. decir así. Sí. Y entonces ellos hacían sus cosas, Ajá. ¿me entiendes? Y pues yo no quisiera hablar mucho de eso porque no lo comprendo mucho. Lo que Exacto. podría hablar son detalles pequeños Sí, que sí, podrían exacto. ser malinterpretados por otras personas, ¿ok? Exacto. Por los duchos de este tema. Sí, sí, sí. Pero tú podrías hablar tanto con mis primas Exacto. como con la familia de Don Chendín. Exacto. Ellos tenían como algo entre ellos Exacto. y ellos pues trabajaban con eso. Exacto. En el caso de Don Chendín y Don Feli, esas conferencias que hacía mi tío en su oficina, Exacto. ahí estaban mis dos tíos, tanto estaba tío Rafael como tío Enrique. Sí. Pero el que hacía esto era tío Rafa. Pero Rafael estaba más metido adentro en la bomba. Sí, porque él estaba escribiendo. Sí. No sé dónde terminó eso, Exacto. pero él estaba escribiendo sobre el tema. Y Exacto. estaban ambos, pero el que estaba trabajando directamente con eso era mi tío Rafa. Recuérdate que tío Rafa también, al haber nacido en esa época de los 30 y eso, pues Exacto. estaba más adecuado en ese tiempo. Exacto. Y entonces por allí pasó mucha gente, de la gente que eran bomberos, como Fano Bonilla, todas esas personas Exacto. pasaron por allí. Exacto. No sé qué pasó con eso. Sí. Se ha dicho que, o yo sé que mi tío entregó unas cosas a la Casa de la Música Mayagüezano. Sí. ¿Ves? Recuérdate que mi tío también estaba envuelto en el Festival de Música Mayagüezana y todas estas Y en cosas. la radio. En la radio también. Él era locutor. Sí, era locutor, sí. So, pues yo iba allí y como yo era habilidoso, y recuérdate que esto es un tiempo en donde hacía falta tocadores, Sí. ¿ok? No habían tocadores, ni habían bajiles. Ni tocadores ni bajiles. Sí. Entonces, ahí es que yo empiezo a involucrarme más en la bomba.
en la bomba. Entonces se tocaba en pandereta. Se ponían las panderetas aquí, entonces se hacía... Se hacía... Esos ¿Y son quién te enseñó eso? Don Chendín Mangual. Ah, Entonces, Don Chendín. entonces están dando los 3 golpes del Zika, pero con una mano. Una mano. Eso es lo que especificaba él que se hacía. No se llamaba Zika. Si le decían Zika, no lo pude escuchar. Se Exacto. llamaba 2 golpes. 2 o 3 golpes. Se decía 3 golpes. Y entonces la otra mano que llevaba el tiempo le decían zapato. 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 Ah, ok. Zapato, 3 golpes. Abajo. ¿Me entiendes? Vaya, vaya. Que se hacía así. 2 golpes. Te lo estoy enseñando tal y exactamente como él me lo enseñó. Sí, entonces había variaciones. Y esta iba como Como zapateando. zapateando. Exacto. Esos eran 2 golpes. Sí, sí. Y habían más 3 golpes. Sí. Y de esa clase habían 5 golpes. Exacto. Y así por el estilo. Se le decían golpes. Exacto. 2 golpes, 3 golpes, así por el estilo. De lo que yo me Exacto. acuerdo más Sí. era de eso, básicamente Bambulaé, Sí. que era como un corrido de 1 y 2, ¿sabes? Que se hacía en pandereta, Sí. porque se tocaba la bomba en pandereta porque no había bajiles. Sí, sí, sí. Entonces se hacía ese era Bambulaé. Bambulae, ok. De lo que yo puedo decir con firmeza que me lo enseñó a mí don Chendín Mangual. Ahí, tú sabes, y como yo tenía habilidades, pues yo siempre estaba envuelto en eso y entonces mi tío me mandaba a buscar. Yo fui parte de muchos de esos, no fui de todo, ¿verdad? Exacto. Porque mi tío abría su whisky, a darse su palo de whisky con los personas mayores. Y pues fui parte de muchas conversaciones que se hicieron ahí. Y una vez saliendo yo llegué tarde. Porque tú sabes, yo estaba en el electro boogie, en el breakdance, yo estaba en todas las cabinas para ese tiempo. ¿Para qué año? ¿Para 82? 82 por allá, estaba pegado al electro boogie también, tú sabes, yo le tiraba. Yo vi esa foto Sí, con a los ver, guantes esos blancos sí, yo tenía como 2 vidas. Vivía la vida con los mayores, con la gente mayor, y vivía mi propia vida. que tenía. Ujú. Pero mi familia me pedía mucho de mí porque no había muchos tocadores de mi edad así pequeños, o sea, Sí. que tuvieran habilidades. Exacto. Y pues yo siempre era parte de ahí. Te voy a hablar claro, algunas veces ni quería ser parte de eso, yo lo que quería irme a ver la muchacha, ¿sabes? Sí, con la juventud. Exacto, era bien Con la joven. juventud. Y hoy por hoy debía haberle prestado más atención. Vaya. Te lo juro por mi madre. Sí. Pero tú sabes, porque ¿sabes? No que no le preste atención, sino que debía haber hecho más preguntas. Pero tú sabes que en esos tiempos uno podía hablar mucho cuando estaban gente mayores. Sí, sí, sí. Uno lo que tenía era que sentarse a escuchar y a seguir las situaciones, ¿verdad? En esa Estaba tu primo Iván Polanco que estaba haciendo su tesis. tesis. Iván también fue parte, Iván Polanco Vázquez, primo hermano mío. Sí, Era hijo de mi tía Mercedes sí, y de su papá, Polanco, que le decían, ¿no? sí. Y Iván estaba haciendo una tesis de eso y también fue parte de algunos o bastantes de esos venues que te estoy diciendo Exacto. que se hacían ahí en la oficina de mi tío Rafael en la calle León, allí en lo que se llamaba el San Silvestre. Que después eso fue otro barrio que desapareció. Y con don Chendí, hubo una vez que mi tío apareció con 2 bajiles. Que también eran colorados. Vaya. No sé si eran los mismos de Don Cambo.
supuestamente él lo había comprado por allá por Ponce. No sé qué pasó con esos barriles. Exacto. Pero, apareció con 2 barriles y yo llegué un día y habían barriles. Yo dije, wow, barriles. Entonces eso me dio como decir, oh, espérate, que esto es nuevo. ¿Me entiendes? Entonces decía, porque las panderetas, pues ya yo dominaba los golpes en las panderetas. Sí, sí. Te voy a hacer una de las cosas que yo aprendí de Don Chendín, ¿ok? Sí. Voy a hacer otro. Sí, vaya. El Chendín decía, tú dices que la yuquita, que la yuca no es de aquí. Si la yuca no existiera, si la yuca no es de aquí. De la yuca a la yuquita, ¿quién puede más? La yuca. ¿Quién puede más? Yuca. ¿Quién puede más? La yuca. ¿Quién puede más? Yuca. Ese era Don Chendín, ¿sabes qué eso se hacía? Va. Que hacía así. Tú dices que la yuquita, que la yuca no es de aquí. Si la yuca no existiera, si la yuca no es de aquí. De la yuca a la yuquita, ¿quién puede más? Yuca. ¿Quién puede más? La yuca. ¿Quién puede más? La yuca. Hacían una, la yuca, y la otra era yuca. Okay. La yuca. Yuca. Entonces, hacían, yuca, la yuca, y tú dices que la yuquita, que la yuca no es de aquí. Si la yuca no existiera, si la yuca no es de aquí. De Ponce, Guayama, Mayagüez, ¿quién puede más? Mayagüez, ¿quién puede más? Mayagüez, ay, ¿quién puede más? Mayagüez. Así era que hacían. Entonces volvían, típico bomba mayagüezana, en la cual el versador como que llamaba arriba. Sí, sí. Y el coro sabía lo que tenía que hacer. Exacto. Entonces volvía y decía, ay, si la yuca no existiera, si la yuca no es de aquí, ay, ¿quién baila más? Don Chendín, ¿quién baila más? Don Chendín, ay, ¿quién baila más? Don Chendín, ¿quién baila maritalco? ¿Quién baila maritalco? Y por ahí seguían. Sí, sí. ¿Sabe? Que hacían un cambio de... ese era el golpe. Ese era el golpe. Eso era con bajile. Sí, con barril. Entonces, ese golpe, cuando yo vengo y yo sabía algunos golpes ya en el barril, pues ahí se cantaba. Ese era 2 golpes. Sí. Ese era 2 golpes. Sí. Que cantaban, se me olvida la canción que cantaban ahora, que es una canción famosa, de Ponce, ¿cuántos días yo me echaré? Yo me echaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo me echaré. Yo me echaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Yo me echaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Entonces ahí se seguía la canción. Don Chendín también tenía todas las fichas del juego. Cantaba, bailaba. Okay. Él era, tú sabes. Sí. Como dicen los cubanos, ambiacuriñanga. Se lo sabía todo. Sí, bailaba, cantaba, sabía dar el golpe. ¿Me entiendes? Sí. Entonces se cantaba en el barril, ya saliendo de la pandereta,
Vaya. Al barril había más espacio Sí. y el sonido era diferente. Sí. Se tocó mucho en pandereta, la bomba, Sí. porque no habían barriles, Exacto. ¿ok? Ni congas habían. Vaya. Cuando mi tío, fue una cosa de mi tío traer los barriles. También se hacía, se hacía, tres golpes. Tres golpes tiene la bomba. Tres golpes tiene el señor. Tres golpes nada más. Pide los tres golpes nada más. Dale los tres golpes nada más. Dale los tres golpes nada más. Que se hacía eso. Era bien importante empezar en ese golpe. Ay, qué padre. Era bien importante. Sí. Pum, pam, pum, 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 pum. Era bien Sí, importante. pero ese golpe es interesante porque tú le das tum, pum, pum. Sí, era bien importante. Hay como eso. un eco ahí en el último golpe. Sí. Se daban el primer golpe. O sea, Sí. Ahí. Pum, pum, pum. Y lo interesante es que en la grabación de Don Feli que están tocando en Mayagüez, que tú grabaste, están dando ese golpe. ese golpe era bien importante. Don Feli no era un purista de la bomba. Sí. So, sí. a Feli era bien importante traerle el golpe. Ah, No era como un purista. Además, no todo el mundo podía seguir los golpes de Don Feli. sí, sí. Sacaba con los dedos, tú sabes. Sí, Era sí. una cosa bien. Sí. Pero ese golpe también me lo enseñó a mí Don Chendín. Oh, ¿Ok? So, para los puristas de la bomba, ahí, ¿sabes? Estoy diciendo lo que se llamaba 2 golpes y 3 golpes. Sí, Yo no escuché el nombre de Zika. exacto, exacto. Eso es lo que yo escuché de muchacho. Exacto. Yo escuché 2 golpes, 3 golpes. Tal vez le decían 2 golpes Zika, 3 golpes Zika, quién sabe. Está bien, Pero sí, eso es lo que yo escuché. Sí. También el 2 golpes era. ¿Ves? Esto es lo que te enseñaban. Usa esta mano. Era el Sí. 2 golpes. Sí. También hacían Gracimá y Bambulaé, eran lo mismo, uno se dividía, el otro no. Era Exacto. Bambula era eso fue lo que a mí me enseñaron. Ah, Y el Gracimá que se quedaba exacto un poquito más rápido. sí. Hacía se cantaba en la hacienda de Caridad, se baila bomba. En la hacienda de Caridad, se baila bomba de verdad. Oh. En esa canción. En la hacienda de Caridad, se baila bomba. En la hacienda de Caridad, se baila bomba de verdad. En la hacienda de Caridad. Era fácil identificarlo porque uno hacía. Casi así que se cantaba. Lo mandé a buscar a San Tomás. Yo lo mandé a buscar. San Tomás. Ay, lo mandé a buscar. San Tomás. Un pañuelo blanco y su camisa más. San San Tomás. Tomás. Ay, lo mandé a buscar. San Tomás. Esa canción se cantaba en lo que se llamaba. También se cantaba. Bambula soy de allá. También soy de acá. Bambula soy de allá. Ay, también soy de acá. Bambula soy de allá. Se cantaba en el dividido. Sí. Pa. Pero ese era el que hacían 2 filas, Exacto. una de mujeres y una de hombres. Y entonces, exacto. Ese tema, pues se conversaba en cuanto era un baile en el cual
los bailadores se dividían en una fila de hombres, una fila de mujeres, iban interlazándose, las mujeres pasaban al lado de los hombres. Sí. Y el hombre pasaba al lado de las mujeres y en esto pues pasaban, pedían el golpe, algo bien rápido, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces pasaban a un lado, pasaban al otro y así, Bambula soy de allá, también soy de acá, Bambula soy de allá, ay, también soy de acá, Bambula soy de allá, Bambula Y entonces, Sí. ¿ves? Se hablaba eso, ese baile yo nunca lo vi, ¿ok? Sí, sí. Pero te digo de lo que se hablaba en estos venues en casa de Tío Rafa. Sí, pero Edwin lo vio. Hubieron personas Sí, que vieron ese baile. muchas personas, Sí, hablan porque de en eso. Buenavista se hacían eso. Es ¿me más, entiendes? en la tesis de Iván Polanco, tu primo, él habla sobre ese mismo Sí, baile. recuérdate que los últimos bailes que yo vi de Buenavista no fueron bailes o toques totalmente organizados. Sí, Era un toque de bomba como para recordar y no venía, o sea, no había tal vez, ¿verdad? Las personas indicadas como para hacer ese baile. sí. So, para volver acá, esos eran los toques básicamente que yo aprendí. Uno bien importante de Don Chendín. Porque ese golpe pasa a ser uno de los golpes que Don Félix luego Ok. utilizaba. ¿Ok? Y ese golpe básicamente al hacerlo en la pandereta, yo lo que hacía era le daba con el dedito Sí. en la Sí, pandereta, sí, como campaneando. exacto. Y, ¿sabes? Se puede hacer, golpe de campana. Sí. Pero después cuando pasamos a Don Félix yo lo veo por primera vez se daban, ok, primero se daban unos toques de bomba allá en Sábalo. Mis tíos tenían una ferretería en Sábalo, ahí mismo en la Bajiada Nadal, que se llamaba El Jolo. Y ahí hacían ellos, en la ferretería, hacían un festival de reggae. Y entonces ahí se tocaba bomba. Ya yo había visto a Juan, a Feli en eso ahí. Bien muchacho yo también. Sí. Ya como para el 83, 84, más o menos para ese tiempo, o déjame decir, principio de los 80, yo me encuentro con Don Félix saliendo de la oficina de Tío Rafa. Sí. Y Tío Rafa, ya, Félix había sido una de las personas que también había pasado por la ñapa. ¿Me entiendes? A tocar plena. Yo no sabía que Félix era un bombero como tal. Pero también pasó por la ñapa cuando se tocaba plena ya que venía, no sé si. Luego Félix, los primeros que yo conozco es a Negrito y a Papito, Sí. que son los nietos de Félix. Y Félix también era un deportista de pelota y cosas así. So, cuando ya yo me envuelvo con Félix, que salgo de casa de la oficina de tío Enrique, tío Rafa, y mi tía dice, mira, este le da. Y Félix me dice, oh, chévere. Y entonces, de ahí para adelante, ya era más o menos como el 83, 84, nosotros íbamos y Félix tenía... Ellos se pasaban en el barrio El Maní. ¿Ok? Y ya yo tenía, al ser familia de Rafael y de Tío Jique, Sí. pues tú tenías entrada en eso. Ok, so, en el caso de Don Félix, cuando yo entro a ese círculo de Don Félix Alduén, Sí. nosotros lo hicimos por parte Félix, había un ranchón en el Maní, en el cual ellos siempre estaban allí, tanto Félix como Juan. Sí. Y en ese ranchón, pues tocaban bomba, tocaban rumba, Sí. tocaban plena. Allí estaba Ramón, el Indio Maya. Allí parecía a todo el mundo. Sí. Que era Sufrón, que era parte de ese círculo. Sí. Allí no podía estar nadie que no fuera parte de ese círculo. Y entonces, pues, ya cuando nosotros entramos, yo soy bien muchacho, yo tengo como 12, 13 años. Entonces, yo entro cuando están así, llevamos las panderetas y eso.
y tocaban unos plenas y eso, y entonces tenían unas congas que hoy recuerdo eran unas congas como grandes también, como si fueran barriles. Sí. Y eso, allí no habían bajiles, eran congas. Sí. Y entonces, cuando Feli cantaba, como ya yo había tenido esa interacción con Feli, además yo era amigo de Feli, de Negrito y Papito, pues entonces empiezo a interlazar con él. Sí. Y entonces, un ritmo bien importante que Feli le gustaba mantener y yo lo podía mantener. Era ese ritmo de... ese ritmo que Feli cantaba la canción de Sí. en ese ritmo, que de hecho la cantaba en los dos. Bueno. Yo podía tanto hacer como podía hacer podía hacer ya también la situación era mantener tutum, titing, tucutum, tiquiting. Y Exacto. en ese estilo, cuando él lo tocaba, él cantaba y no de entrada final era ese golpe. También Feli hacía el golpe que anteriormente yo había aprendido por Don Chendil, hacía el ritmo de bien importante. Feli no hacía otro que era más o menos así. Ese ritmo era un poquito difícil de hacer, que era como decir taca taca ta, que se sentía como bien rápido. Sí. Era un ritmo bastante, para mantenerlo era bien difícil. Bueno, en la canción esa de Laja, tú hacías algo parecido, como un tipo de holandés. Ese era el ritmo. Sí. También Feli hacía esos en lo que eran esos ritmos así como holandeses, ¿verdad? Sí. Lo que se llama hoy holandés, porque a mí lo que me interesaba era tocar. También Feli hacía el ritmo de entonces hacía ese ritmo, y ese ritmo era bien importante porque tú no podías hacer tenía que hacer pum. O sea, era con los dedos. Y ya yo traía eso de la pandereta. A mí se me hacía fácil hacerlo. Sí. Otras personas se le hacía totalmente difícil eso, como Sí. el... ¿Qué? Poner la mano así. Que era de lo que él también ritmos como el de ¿sabes? En esa ay Lola, la negra está en la calle. Ay Lola, la negra está en la calle. Mira cómo baila, mira su detalle. Lola, la negra está en la calle. Tú vas a ver, ay Lola. Eso era él nunca cantó esa canción. No, Feli. Ese era un ritmo increíble. Sí, porque sí. hacía entonces tú tenías que mediante iba Sí. o sea, había que mantenerlo. Sí. Y en muchas ocasiones yo podía mantener esos ritmos. Sí. Y pues parte de eso en los sitios
donde fuimos, como el Maní, como diferentes lugares, lo que se llamaba era Feli Alduen y sus muchachos. Tanto tocábamos plena como tocábamos bomba. Sí. Y en cuanto a plena se refiere, pues nosotros estábamos, yo, Moncho Salvador, que eran los que tocábamos las panderetas. Sí. Y Feli siguió esa línea hasta que más tarde crea a Feli Alduen y sus muchachos. Sí. Ya yo había salido de Puerto Rico para ese tiempo. Feli crea eso pasado los 90, Sí. pasado el año 89, digamos. Sí. O sea, pero antes Feli había tenido como una... de hecho, nosotros fuimos hasta Ponce con Feli, Sí. ¿ok? En cuanto a Feli y sus muchachos, que eran básicamente personas jóvenes como yo, Moncho, Salva, Papito, porque ya Sí. Negrito había sufrido su accidente. Ah. El nieto de Feli tuvo un accidente de la espina dorsal Sí. y quedó inválido. Y yo creo que hasta mi primo Pepo también, cuando fuimos algunas veces a Ponce, Sí. en el cual eran intercambios, ya liderando Don Feli. Estuvimos en ese tiempo en donde se conocía como Félix Alduen y sus muchachos. No era básicamente Félix Alduen y sus tambores, era Félix Alduen y sus muchachos, que básicamente era un 20. Jamón fue parte de Félix Alduen y sus muchachos. Ah, ok. El negro Sufrón también, que le hacía coro. Era cuestiones de mantener la bomba viva, que se mantuvo por algún tiempo, antes de que Feli creara el ciclo de bomba, cuando la bomba ya empezó a hacerse más fuerte, que se llamó Feli Alduen y sus tambores. Sí. ¿Algo más? Creo que eso es todo por ahora. Hasta la próxima. Porque todavía hay, Sí. tú sabes. Son muchos años. Bueno, en la próxima hablamos más sobre su trayectoria en Nueva York. Y, Sí, eso es bien tú sabes, importante. sí, hay que hablar sobre eso, la casita de Chema. La casa de Chema era Tú fanático. sabes. Chema era mi pana, era fan. Sí, Me sentaba y sí, decía, sí. no dejes que nadie te toque, quédate ahí tranquilo, no te sabes. muevas al lado mío. Mickey Sierra, tú Coño, sabes. el negro Carabalí, El negro Carabalí. Don Israel, Sí, Don sí. Daniel, Tío. Daniel, Tío, sí, sí. Estamos hablando de gente sabrosa también. Exacto, exacto. Chévere. Anyway, chévere, Dios Ya los cuide. estamos. Ok, bueno.